A ver, pensemos en algo. ¿Qué pueden tener en común el aire que respiramos, la silla en la que estamos sentados o una estrella a millones de años luz? La pregunta de ¿qué está hecho todo? Es probablemente una de las más antiguas que nos hemos hecho. Hoy nos vamos a sumerger en esa búsqueda, en un viaje alucinante que es una historia de ideas geniales, de errores espectaculares y de descubrimientos que, literalmente, cambiaron las reglas del juego. Esa es la pregunta del millón, ¿no? La que nos ha quitado el sueño durante siglos. Da igual que sea una piedra, un árbol o el móvil que tenemos en la mano. Todo está hecho de algo. Pero, ¿cuál es ese ladrillo, esa pieza fundamental con la que se construye todo el universo? Bueno, pues para empezar a tirar del hilo tenemos que ir al origen de la palabra clave átomo. Viene del griego antiguo, de la palabra átomos. Y ojo, que significa literalmente que no se puede cortar, indivisible. Y esta idea es, precisamente, nuestro punto de partida. Venga, pues esta es nuestra hoja de ruta. Arrancamos con una idea de los antiguos griegos, que era casi pura filosofía, y luego vamos a ver cómo esa idea se fue rompiendo y reconstruyendo, pieza a pieza, gracias a Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. Cada uno de ellos es como un detective que añadió una pista clave a este misterio. Pues empezamos el viaje en el tiempo, y nos vamos lejos, 2500 años atrás, a la antigua Grecia. Una época en la que no había laboratorios ni microscopios, nada. Las únicas herramientas eran el cerebro, la lógica y la imaginación. Fue un filósofo, Demócrito, quien se planteó un experimento mental muy curioso. Dijo, a ver, si cojo cualquier cosa, una manzana por ejemplo, y la corto por la mitad, y luego otra vez, y otra, llegará un momento en que tendré un trocito tan pequeño que ya será imposible de cortar. Pues a esa partícula final la llamó átomo. Era solo una idea, Nada de pruebas, pura reflexión. Y ahora, ¡fas!, pegamos un salto de gigante en el tiempo hasta la física moderna. Y aquí la historia se vuelve de lo más irónica, porque resulta que el átomo, esa partícula que se suponía indivisible, estaba en realidad formado por piezas todavía más pequeñas. Así que, antes de ver los modelos, vamos a conocer a los protagonistas de este puzzle. Aquí los tenemos, los tres actores principales de esta obra. Por un lado, el electrón, con su carga negativa, que es súper ligero y no para de moverse alrededor del centro. Y luego en el núcleo, bien juntitos, tenemos al protón, con su carga positiva, y el neutrón, que no tiene carga, es neutro, y su trabajo es hacer de pegamento para que los protones no se peleen. Y ahora, fijaos bien en las fechas, porque aquí viene lo más sorprendente. Uno pensaría que primero encontraron el centro, el núcleo, y luego lo de fuera, ¿no? Pues no, fue al revés. Primero encontraron al electrón, que es la partícula más externa y más difícil de pillar. Tuvieron que pasar 14 años para descubrir el protón y 21 más para encontrar al neutrón. Totalmente contraintuitivo. Vale, ya tenemos las piezas del Lego sobre la mesa. Ahora necesitamos que alguien empiece a construir. Y ese fue John Dalton, el primero que consiguió que la idea del átomo dejara de ser filosofía para convertirse en ciencia de verdad. Dalton, a base de hacer muchísimos experimentos con gases, llegó a unas conclusiones que lo cambiaron todo. Básicamente, lo que dijo fue, 1. Que todo, absolutamente todo, está hecho de átomos. 2. Que todos los átomos de un elemento, por ejemplo del oro, son idénticos entre sí, como fotocopias. Y 3. Que los átomos de un elemento son distintos a los de otro. O sea, un átomo de oro no tiene nada que ver con uno de hierro. Hoy nos parece obvio, pero en su día fue una auténtica revolución. Pero la ciencia nunca se detiene. Y aquí entra en escena J.J. Thomson, que acababa de descubrir el electrón. Y se encontró con un problema. Si el átomo en conjunto es neutro, pero tiene dentro partículas con carga negativa, ¿dónde está la carga positiva para equilibrar la balanza? La solución que se le ocurrió a Thomson fue el primer modelo atómico con estructura interna. Se imaginó el átomo como una especie de esfera, una nube de materia con carga positiva, y dentro de esa nube estaban incrustados los electrones, con su carga negativa. Por primera vez, el átomo ya no era solo una bola, sino que tenía cosas dentro. Y para que la gente lo entendiera, usó una analogía que se hizo famosísima. Dijo que era como un pudín de pasas. La masa del bizcocho sería toda la carga positiva y los electrones serían las pasas repartidas por dentro. Este modelo, aunque hoy nos suene raro, fue la teoría aceptada durante bastantes años. El modelo del pudín de pasas parecía tener sentido, hasta que llegó un antiguo alumno de Thomson, Ernest Rutherford, y se le ocurrió hacer un experimento que iba a hacerlo saltar todo por los aires. El montaje del experimento era bastante sencillo, la verdad. Consistía en coger una lámina de oro finísima, casi transparente, y bombardearla con unas partículas muy pequeñas y con carga positiva, que se llaman partículas alfa.
Y la pregunta es, ¿qué esperaban que pasara? Pues, a ver, si el átomo era como ese bizcocho blandito de Thomson, lo lógico es que las partículas alfa lo atravesaran como si nada, como una bala atravesando la niebla. Quizá alguna se desviaría un poquito, pero vamos, poca cosa. Pero lo que observaron fue una auténtica locura. Sí, la mayoría de partículas pasaban de largo, tal y como esperaban, pero para su asombro total, algunas rebotaban. Y no un poco, sino que salían disparadas hacia atrás como si hubieran chocado contra un muro. La frase del propio Rutherford lo dice todo. Fue tan increíble como disparar una bala de cañón a un pañuelo de papel y que la bala rebotara y te diera a ti. Imaginaos el shock. Un resultado tan bestial solo podía tener una explicación, y era radical. El átomo no podía ser una masa sólida, tenía que estar, en su inmensa mayoría, vacío. Toda la carga positiva y casi toda la masa tenían que estar concentradas en un punto diminuto, superdenso, en el centro. Y a ese punto lo llamó núcleo. Los electrones estarían dando vueltas lejísimos como planetas alrededor del Sol. Acababa de nacer el átomo nuclear. El modelo planetario de Rutherford era brillante, pero tenía un fallo garrafal. Según la física de la época, un electrón que gira así debería perder energía constantemente y en menos de un segundo caer en espiral y estrellarse contra el núcleo. O sea, los átomos no podrían existir. Y aquí es donde entra nuestro último protagonista, Niels Bohr, para arreglar el desaguisado. Bohr, que de hecho trabajaba con Rutherford, propuso una solución que era una auténtica genialidad. Dijo que los electrones no pueden girar por donde les dé la gana, solo pueden estar en unas órbitas muy específicas, en unos niveles de energía fijos, como si fueran los carriles de una autopista. No pueden estar en el arcén ni entre dos carriles. Y además, estableció unas reglas de aforo para cada nivel. El primer nivel, el más cercano al núcleo, solo admite 2 electrones. El segundo, un máximo de 8. El tercero, 18. Y así los electrones van llenando los niveles desde dentro hacia afuera, como las capas de una cebolla. Para que quede más claro, veámoslo con un ejemplo. El sodio, que tiene 11 electrones. Según las reglas de Bohr, los 2 primeros se colocan en el primer nivel. Completo. Los siguientes 8 en el segundo nivel. Completo también. Ya van 10. Y el electrón que queda, el número 11, se va solito al tercer nivel. Así de simple y así de ordenado. Y así hemos pasado de una idea filosófica a un pequeño sistema solar con unas reglas cuánticas muy extrañas. Cada modelo fue una genialidad en su momento, pero tuvo que ser derribado por nuevas pruebas para construir el siguiente. Así avanza la ciencia, ¿no? Sobre las ruinas de las ideas anteriores. Pero claro, esto no acaba aquí, porque incluso el modelo tan elegante de Bohr tenía fallos, y eso nos deja con la gran pregunta. ¿Qué problema tenía para que los físicos tuvieran que inventar el modelo siguiente, el mecánico cuántico, que es todavía más raro y es el que usamos hoy?